a cada uno de los hermanos que podemos ver, saludar, estrechar su mano. Gracias por las hermanas que están en su clase, bendito Dios. Gracias por todo y sea con nosotros, Padre, en todo este servicio, en todo el día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 110. Himno número 110. En la cruz. Vamos a cantar 3 estrofas. Herido triste a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lo amé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo amé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y al cielo le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Solo 3. Hasta ahí. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos lugar a la escuela dominical. Dios lo bendiga, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes. ¿Me alcanzan a escuchar? ¿Ya mejor? Hermanos, he estado preparando una lección. Bueno, es una lección que he estado estudiando yo por más de 40 años. Y a través de los años he aprendido más y más y más. Pero quiero comenzar con un versículo que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pongan atención a lo que dice la palabra. Dice, estudia. Es como si nos está dando tal vez un mandamiento, pero algo que está hablando el apóstol Pablo para todos los que están leyendo o han leído este versículo. Dice, estudia con diligencia. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra diligencia? Con cuidado, atención, pongan atención a lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo. Dice, para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. La palabra es trazar. Es un llamamiento a estudiar la Biblia en una manera correctamente. Hay muchas interpretaciones de la Biblia según los hombres, y no estoy hablando de traducciones ahorita, pero interpretaciones. Pero cuando mal interpretas la Biblia, lo que haces, crías otras enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso hay muchas denominaciones, muchas creencias, muchas fees. Unos son presbiterianos, unos son luteranos, metodistas, bautistas, o lo que sea. Somos lo que somos porque hemos escogido ser lo que queremos hacer. Sea, si somos cristianos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿En qué creemos? Les enseñé la semana pasada y las semanas antes que la palabra de Dios es el primer fundamento
más importante para nosotros. Ahora, cuando decimos, ¿qué es lo más importante para mí siendo cristiano? ¿Sabían que hay unos que enseñan que qué es el tema de la Biblia? Unos dicen, pues, la salvación. Pero les voy a decir, para nosotros la salvación es importante porque nos afecta, ¿verdad? Pero ¿qué es el tema para Dios? El tema más importante para Dios. Porque ya conocemos allá 10 millones de años. La salvación, que es importante, nos salvó. Pero el tema, les voy a decir, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es el tema más importante. Si tú lees en la palabra de Dios y estudias y encuentras donde se enseña la salvación, no se compara con el reino de Dios. Yo oía de un pastor hace años atrás, cuando les preguntaba a sus estudiantes, el tema más importante, el tema centro de la Biblia, es la salvación del hombre. Ahora, como les dije, es importante para mí, es importante para ti, pero Dios, ¿ves por qué es importante para Dios que el Señor Jesucristo reine para siempre? Entonces, tenemos que interpretar la palabra de Dios correctamente, trazarla. Miren, otro tema es dispensaciones. Yo creo en las dispensaciones, pero ¿por qué? Ha habido hermanos que me han dicho, pastores que han dicho, yo no creo en las dispensaciones. Pero una dispensación es un tiempo como Dios trata con el hombre. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando Adán, es necesario esto para que vamos a donde vamos a ir. Cuando Dios creó a Adán, estaba en un estado de inocencia, no había pecado, no había entrado el pecado por el hombre, aunque había una personalidad que estaba allí, y esa personalidad era el diablo, Lucifer. Eso es que el hombre estaba en inocencia natural. Cuando él peca, entonces entra otra dispensación, la conciencia del hombre. Y más adelante la ley, el reino, la teocracia de Israel. Hasta cuando ya estamos ahorita, ya nos estamos acercando, que estamos en el tiempo, ahorita, el tiempo de la gracia. En el Antiguo Testamento, para poder agradar a Dios y para que Dios cubriera nuestros pecados, oyeron la palabra, cubrir, no los borraba, porque todo el tiempo se tenían que repetir ese mismo sacrificio cada año. Entonces, que ese es el tiempo de la ley. Entonces, para agradar a Dios, tenías que traer un sacrificio al templo, sacrificarlo, y eso cubría tus pecados por un año. Más adelante viene el Señor, muere en la cruz, muere como un profeta, no como rey, porque nunca lo aceptaron como rey, pero murió como un profeta, un mártir. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos aún no era establecido. Entonces, ¿qué es el reino del cielo y cuál es el reino de Dios? Eso tenemos que nosotros aprender para no hacer el error que han hecho muchos. Pues que el tema de la Biblia es naturalmente el rey y el reino. Eso lo podemos hallar en Salmos 47, 6. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantar, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios sobre su santo trono. Se fijan como está hablando, como si estaba hablando en el presente.
Acuérdense que nuestro Dios es el Dios del pasado, presente y futuro. Puede estar en todas partes a la misma vez. Está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Es que lo que está viendo Dios es un panorama de todas las cosas que han pasadas, presentes y futuras. Y aquí habla como si como si el Señor está reinando. Bien, 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hermosa provincia. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Miren, cuando viene Juan el Bautista, aquí tengo, a ver. Mateo 3. Vamos a leer el versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí dice más adelante un poquito más: porque este es aquel que de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, si vas al capítulo 39 de, creo que es 39 o 40, no, 40. Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será levantado y todo monte y collado será bajado y lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado. Se fijan, cuando viene predicando Juan el Bautista, dice algo que es muy importante para el pueblo judío, porque ¿a quién estaba esperando el pueblo judío? Al Mesías, el que iba a venir a libertarlos del yugo, bueno, en aquel tiempo romano. Eso es que dice: se ha llegado el reino, se ha acercado el reino de los cielos. Pero ¿qué pasó cuando no lo aceptaron? Cuando el pueblo de Dios rechazó al Mesías, lo crucificaron y resucitó, comenzó una dispensación que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia. Es en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Ahora, la historia se repite. Cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, ¿quién estaba reinando en la tierra? ¿Qué imperio? Era Roma. ¿Quién lo crucificó al Señor? Roma. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo otra vez, la historia se va a repetir. ¿Quién va a estar en control de este mundo cuando venga el Señor? Roma. Se está viendo ahorita por las cosas que estamos viendo en la televisión y hemos estudiado, que Roma en realidad nunca murió como nación, nomás quedó como dormida. Para el último tiempo, en el año 325, la Iglesia Romana Católica salió de ahí. El Imperio Romano, el Imperio Romano pagano, se convirtió en el Imperio Romano papal. Y es lo que está pasando ahorita, lo que estamos viendo, que cuando venga el Señor Jesucristo, la nación o el gobierno va a ser un gobierno romano, comunista, a la misma vez como lo estamos viendo ahorita. Les dije la semana pasada, creo, que China va a comenzar a traducir la Biblia en el idioma
chino, pero va a quitar muchos de los milagros que están ahí. Como se acuerdan cuando traen a aquella mujer para apedrearla y que el Señor estaba ahí escribiendo y le dijeron, esta mujer la pescamos en adulterio, en el mismo hecho. ¿Y qué dijo él? El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Bueno, en la nueva Biblia va a decir, Él los despide, que se vayan. ¿Y saben lo que hace Él? Él apedrea a la mujer. Y le dice, yo también soy pecador. Es lo que va a decir Jesucristo en la nueva Biblia china. Ven como tanta, ¿y saben quién aprobó esa nueva traducción? El Papa. Lo que estaba bien con eso. Ven, se están juntando todas las denominaciones, se están comunismo, musulmanes y todo, a lo que se llama One World Government, un gobierno nomás, pero el que va a estar en control es el anticristo y su falso profeta. El reino de los cielos es algo que se puede ver. Miren, el reino de los cielos, en un tiempo, cuando estaba Adán antes de pecar, los dos reinos estaban juntos. Ahí estaba el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no había pecado. Dios andaba con el hombre, tenía comunicación con Adán y comunicaban en el huerto. Había una paz universal. Ahora podemos decir, ¿qué le faltaba al hombre ahí, en ese lugar? Ahora para nosotros no había aire acondicionado, no tenemos muebles para andar caminando, aviones que nos lleven de lugar a lugar. Pero en realidad cuando tienes todo, tienes un cuerpo que no muere, un cuerpo que no siente dolor, un cuerpo que no se enferma, tienes todo lo que necesitas. ¿Qué más puedes querer, verdad? ¿Qué más necesita el hombre si tiene todo? Pero todo esto fue inventado por la mente del hombre. Pero miren, si no sudas, ¿qué te pasa? ¿Te mueres? Sí, te mueres. Es que yo tengo aire acondicionado todo el día. Tienes que sudar. Ven, son esas cosas que el hombre necesita. Pero en el Edén estaba todo perfecto. Hasta cuando el hombre pecó. Entonces que ahí estaba el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero cuando el hombre pecó, ese reino se dividió. El reino de Dios se fue con Dios. Y el reino de los cielos, ¿a quién se le dio? Cuando viene Satanás y le dice al Señor, todo esto se me ha dado, todo esto te lo daré si tú te postras y me adoras. Se fijan que el Señor no alegó con él. Él no dijo, eso no es cierto, el reino de los cielos le pertenece a mi Padre. Al contrario. Ven, cuando Adán pecó, pasó algo horrible. Porque perdió la comunicación con Dios, la comunión, su relación con Dios. El hombre se convierte en un enemigo de Dios. Y por la culpa de él, todo esto está pasando en este mundo. ¿Por qué? Porque por un hombre el pecado entró, pero por otro hombre vino la salvación. Entonces que cuando mira las cosas, porque si tú miras al mundo, ¿verdad que es algo hermoso? A mí me encanta el mar, me gusta verlo, me gusta sentarme cuando está saliendo el sol, viendo lo bonito que está tranquila el agua. Me gusta ver las montañas a lo lejos, observar la creación de Dios. Todo lo que ha hecho Dios es hermoso. Lo que lo arruinó esa creación fue mi pecado. Cuando yo digo, yo estaba en Adán. Es que de Adán venimos. Pero es que todo eso terminó en aquel momento. Ese día murió Adán espiritualmente. Viene Dios Señor, y viene y lo busca
Y el Señor sabía dónde estaba, pero ¿dónde estás tú, Adán, según tu relación con Dios? Es lo que le estaba preguntando. Es que en el huerto había todo lo que necesitaba el hombre. Todo, absolutamente no le faltaba nada. Pero el deseo de querer ser como Dios, el deseo de educarse, tener una educación, eso fue le causó al hombre todo el problema que estamos sufriendo. Es que el reino de los cielos, viene Juan el Bautista, arrepentidos, porque lo que le está diciendo, arrepentidos, porque ahí viene el Mesías, al que ustedes están esperando, pero nunca lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iba a venir como Moisés, iba a venir a destruir a Roma, como Moisés y Dios destruyó Egipto, que iba a libertar a Israel de los yugos romanos, iba a establecer en Jerusalén la nueva Jerusalén, pero no lo aceptaron. No vino como ellos pensaban que iba a venir, como un guerrero, sino vino como un siervo, un profeta, y no lo aceptaron. O sea, es que el reino de los cielos, como está, miren lo que dice el reino de los cielos. Mateo 11:12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista, se fijan, está hablando de los días de Juan el Bautista, hasta ahora, hasta el tiempo donde está el Señor diciendo, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Digo eso porque el hombre, para querer establecer paz aquí en la tierra, se fijan que todas las excusas que usa el hombre, cada vez que hay una guerra declarada, ¿saben lo que dice? Vamos a ir a pelear con el enemigo para establecer una paz universal aquí en la tierra. La primera guerra mundial era la guerra para que ya nunca peleara el hombre. Vinieron la Liga de las Naciones, que no funcionó. Después, 20 años más tarde, vino una guerra peor. Y dicen, esta sí va a ser la guerra para de una vez por todas establecer paz aquí en la tierra. El hombre por sus propios esfuerzos no puede traer paz aquí en la tierra. Dice, no, cuando dice hombres violentos, estamos hablando como Adolf Hitler, Mussolini, el de allá de Rusia, y vamos a incluir Stalin, Putin, Idi Amin, que se comía los mismos de él. Y voy a mencionar otra nación. No peleó Estados Unidos con esa misma razón para establecer paz aquí en la tierra. Esa es la razón. Nos atacaron ahí en la isla de Pearl Harbor. Es una guerra que sabían que los japoneses iban a entrar por ahí. Pero bueno, es mi nación y igual vamos a seguirle, pero todas naciones usan esa excusa para establecer paz aquí en la tierra por violencia. ¿Y saben lo que quieren establecer? Un reino de 1000 años. Miren, Charles Lameng o Charles Magno, creo. Él quería establecer un reino aquí en la tierra que durara 1000 años. Hitler quería establecer un reino que durara 1000 años. Napoleón quería establecer un reino que durara 1000 años. Creo que en el 1992, sí, creo que sí. También hubo un presidente aquí en los Estados Unidos que dijo esa palabra, a one world government. Y muchos de los cristianos, ese fue
George Bush Sr. Y dijo que el mundo estaba listo para un mundo o una orden universal. Y muchos de los cristianos se levantaron en voz y tuvo que quitar esas palabras. Pero es el deseo del hombre, crear un mundo, un reino por 1000 años. ¿Para qué? Donde el hombre pueda reinar. La palabra Third Reich quiere decir 1000 años también. Dijo que Alemania iba a reinar aquí en esta tierra. Es lo que dijo las palabras de Hitler. El reino de Alemania iba a durar 1000 años. ¿Qué es el problema con eso? Cuando un hombre quiere establecer un reino por 1000 años. A través de la fuerza, hombres violentos que matan para alcanzar lo que ellos quieran. Miren, le estaba hablando con el hermano y le estaba diciendo, Hitler mató porque quería establecer un reino, quería establecer la paz donde Alemania iba a ser el número 1. ¿Pero qué tenía que hacer para establecer eso? Tenía que matar gente. Mussolini hizo lo mismo también. ¿Quieres acabar con el enemigo? Los comunistas hacen eso también. Quieren matar gente, ¿para qué? Para limpiar el mundo y establecer paz aquí en la tierra. Yo creo que tenía como 19 años, cuando le pregunté a una mujer monjita, y le pregunté, ¿por qué la Iglesia Católica mata a protestantes? ¿Ven? Porque yo había leído la Inquisición y todo lo que se hablaba de la Inquisición. ¿Por qué matan a protestantes? Para mí no había ninguna diferencia entre un bautista, metodista, testigo de Jehová. Porque, bueno, son religiones. No las había estudiado. Y me dio una respuesta media interesante. Me dijo, porque cuando la iglesia manda matar herejes, lo que está haciendo, está purificando el mundo y está quitando herejía. ¿Y saben lo que yo pensé? Y le dije, no, esa es buena idea. No siendo cristiano, es una buena idea. Porque, ¿qué era yo en ese tiempo? Pues sí, ustedes eran los herejes. Mi iglesia no era hereje. Yo fui criada en esa religión. Y yo pensaba, nunca le dije a mi esposa, hasta después, y les he dicho a ustedes, porque yo había leído la Biblia, conocía a muchos de los que estaban ahí, los personajes de la Biblia, conocía a Abraham, Isaac, Jacob, y conocía de muchos de ellos, pero no era cristiano. Y lo que dije, bueno, el día que se case mi esposa conmigo, me la voy a llevar a mi iglesia, porque está obligada, como dice la palabra de Dios, que me tiene que hacer caso. No sabiendo que ella había prometido a Dios que si yo no aceptaba al Señor, que nunca se iba a casar conmigo. Eso es que todos esos sistemas comunistas, musulmanes, matan. ¿Para qué? Para establecer esa religión. Bueno, entonces los católicos matan también para establecer una religión universal. La palabra católica quiere decir universal. Es que era mi iglesia. Yo le prendía velas a la Virgen. No le digo que hasta una vez ya me lo quemaba en mi casa. A la edad de 10 años le prendí una vela a la Virgen. Ya me lo la quemaba. A mí no, mi papá ya me iba a corregir. Le dije, no papá. Es que le estaba prendiendo una vela a la Virgen. Entonces ya se calmó y me dejó en paz. Eso es que lo que yo digo, todos esos sistemas. Ahora, podemos decir, Jesucristo andaba estableciendo el reino con armas, ¿no? ¿No? Bueno, el reino de los cielos es el reino visible que se puede ver aquí. Pero este reino está bajo el control del príncipe del aire, que es el diablo.
se le fue traspasado a él. Y el hombre básicamente perdió todo. Quedamos bancarrota espiritualmente, estábamos en la ruina. Pero es que el reino de los cielos, ¿qué es? Es lo que se puede ver. Que no lo confundan, porque yo he leído libros, comentarios, de aún de cristianos bautistas, pastores, teólogos, que dicen que el reino de Dios y el reino de los cielos es la misma cosa. Pero lo que yo digo, dos cosas que no son iguales son diferentes. Y dos cosas que son diferentes no son iguales, ¿verdad? Dios y cielo es diferente. El reino de Dios, el reino de los cielos. Es que por eso vino Juan el Bautista, porque ya la palabra se iba a cumplir, que Dios ya había mandado el Mesías. Por eso los apóstoles y Israel no vieron, muchos de los profetas no vieron la dispensación de gracia desde la cruz del Señor hasta el tiempo en que vivimos ahorita. Por eso cuando vino aquella mujer le dijo al Señor de su hermano, y el Señor le dijo, no te apures, va a vivir. Sí, Señor, yo sé que va a vivir hasta la resurrección, porque ellos no miraban el tiempo de la iglesia. El judío nomás que muchos de los profetas, los apóstoles no sabían. Pedro le pregunta, ¿ya vas a establecer el reino? ¿Y qué le dice el Señor? No te corresponde a ti, tú nomás sígueme. Por eso inmediatamente en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba predicando, se fijan lo que les dijo ahí ahorita vamos para allá. Miren, Hechos 2, cuando aquellos judíos comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas, Pedro se levantó y dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Si tú lees el profeta Joel vas a ver esto. Y será que en los, fíjense, postreros o últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y memorable. Ahora, cuando Pedro predicó eso, se vio esto. El sol se oscureció, la luna se convirtió en sangre. La gente, ¿verdad que en la historia no se vio? No se oyó de eso. ¿Por qué? Porque Pedro estaba yendo por la revelación que Dios le había dado hasta ese momento. ¿Ven? Porque ellos no sabían de la dispensación de gracia. Pues la pregunta es válida y la contestación es válida. Pero ¿cuándo se va a ver eso? Cuando el sol se oscurezca y la luna se convierte en sangre. Durante la tribulación. ¿Ven? Por eso decía Pablo que yo soy un apóstol llamado fuera de tiempo. Porque a Pablo se le dio la revelación de muchas cosas que no se les dio a aquellos primeros apóstoles. Pablo es un hombre, si estudias la vida de Pablo, es un hombre tremendo, educado. Nomás Dios vemos cómo lo usó. Aunque usó a los demás apóstoles, pero Pablo era único en su modo de ser.
era fariseo, estudió bajo Gamaliel, y sabía cosas, pero él también estaba confundido. Porque él pensó que él vio a Jesucristo y a los cristianos como enemigos. Por eso iba y los mataba y los traía ahí en la sinagoga. Eso es que, y si no sabes interpretar y dividir y trazar la palabra de Dios correctamente, es lo que pasa. Y ahí dices, el reino de Dios y el reino de los cielos es igual cuando no lo es. Miren lo que dice, a ver, Lucas 17, 21. A ver. ¿La tengo bien? No, acá está. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 21, capítulo 17, ni dirán, helo aquí o helo allá. Está hablando del reino, porque he aquí que el reino de Dios entre vosotros está. Pues que se fijan, el reino de Dios es diferente, porque cuando la persona es salva, el Señor te circuncida espiritualmente, te pone su espíritu, y el reino de Dios está dentro de vosotros, dice. Está dentro de mí, está dentro de ti si eres cristiano. Pues que esa es la diferencia. Eso es que es algo que no se mira, es invisible, es diferente. Es que ahí están los dos reinos. Pero muchos dicen que no, es la misma cosa. Y ese es el error que hacen. Y como le digo, si no trazas la palabra de Dios bien, te vas a confundir a otros, vas a enseñar cosas que no están en la Biblia, que son nomás tus ideas. Por eso, sí, muy importante, trazar la palabra de Dios, poner eso en su lugar, donde debe, donde corresponde. Es que, como digo, ¿dónde estaban los dos reinos en el principio? Estaban cuando el hombre Adán, antes que pecara. ¿Y cuándo se va a juntar otra vez ese rey en los dos reinos? Cuando venga el Señor, va a establecer su reino aquí en la tierra, donde Él va a reinar y nosotros vamos a estar con Él por 1000 años. ¿Y cómo termina ese reino? En guerra. ¿Se fijan? El milenio. 6 veces la palabra de Dios en el libro de Revelación dice milenio, 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 milenio. 6 veces, o 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. ¿El milenio termina en guerra? Sí. Cuando venga el Señor Jesucristo, a mí no que esté el Señor Jesucristo, el diablo es soltado, rodea la ciudad de Jerusalén, cae fuego del cielo, hay una destrucción ahí, y ahí viene el trono blanco, el juicio del trono blanco. Casi todas las dispensaciones terminan en guerra, casi todo. Pero fíjense, el Señor va a establecer un reino por 1000 años. Es como si Dios le da la oportunidad al hombre. Mira, mandé tanto rey, el rey David y todo, mira cómo terminó. ¿Cómo terminó el reinado de David? Ahí, con Salomón, ¿cómo quedó? El libro de los jueces, ¿cómo termina? Dice que todos hacían lo que les daba la gana. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el esfuerzo del hombre siempre termina en mal. Siempre termina. Y así también, como la nación de Israel. Dios escogió a la nación de Israel para que fueran sacerdotes a las naciones alrededor. ¿Y qué? Dicen, nosotros queremos un rey como las demás naciones. O yo te lo voy a mandar, nomás sé paciente. No, queremos un rey. Bueno, les voy a dar a alguien simpático, a alguien alto, a alguien que tenga carácter. ¿Y a quién les da?
a Saúl. ¿Y cómo terminó el reinado de Saúl? Un caos, ¿verdad? La muerte de él. Esos son los esfuerzos del hombre que quieren alcanzar, hacer algo que nomás Dios va a hacer y puede hacer. Todos mis esfuerzos, todo lo que yo hiciera, terminan en nada. Es lo que tenemos que comprender, pero a veces nosotros los seres humanos, y me incluyo yo también, porque yo tengo esa naturaleza, yo tengo esa debilidad, y todos los días me tengo que examinar, todos los días me tengo que ver a mí mismo. Señor, ¿en qué te he faltado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Señor, perdóname, ayúdame. Y se fijan que es como un constante todos los días, que la carne se cansa. Te cansas porque, ay Dios mío, es como, tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes, porque en un momento, todo lo que alcanzamos, lo perdemos. Miren todo lo que alcanzó Saúl. ¿Qué pasó? Todo lo que hizo el rey David, ¿en qué quedó? Todo lo que hizo el rey Salomón, ¿en qué quedó? ¿Cómo termina todo? En caos, en ruina. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, que el Señor Jesucristo va a establecer ese reino. Y lo que dice Isaías 9, 6, 7. Isaías 9, 6. Usamos mucho para Navidad. ¿Cómo? Usamos ese versículo mucho en Navidad. No te entendí, brother. Lo usamos mucho en Navidad. ¿Qué? Isaías 9:6. Sí, sí. Sí, aquí dice 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. Se fijan, ya lo está viendo el Señor, Dios, como si ya hubiera pasado. Porque todo está delante de sus ojos. Porque un niño nos fue nacido, nos es nacido. Un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y miren esta palabra, lo dilatado de su imperio. ¿Cómo dice en inglés? ¿Alguien tiene algo? Le dice lo dilatado de su imperio. 9, 6, 7. Of the increase. Es crecimiento, ¿verdad? De su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Fíjense, ahí está el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que dice el crecimiento es que cuando venga el Señor, pero ya estamos hablando en la eternidad, el crecimiento de su imperio no tiene límite. Va a estar creciendo. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí en el cielo es más el piquito. ¿Sabían que la creación de Dios se está expandiendo más y más? ¿Saben lo que está haciendo Dios? Está preparando para cuando Él venga, cuando ya reine Él. Por eso dice la palabra de Dios, ¿rey de quién? De reyes. ¿Se fijan? Qué bonito era. ¿Qué implica eso? Él es el mero rey y nosotros ¿qué somos? Reyes. Vamos a ser reyes. Vamos a tener... ¿Y qué es lo que necesita un rey? Un reino. Por eso dice que en la eternidad, hermanos, por eso decía Pablo, ojo no ha visto lo que el Señor está preparando o ha preparado para nosotros. Y cuando me pongo a pensar eso, me quiere hasta tumbar eso, porque no hemos visto nada absolutamente de las cosas que nos esperan. Por eso digo que se quede todo y que venga el Señor, amén. Díganme, ¿quién se quiere quedar aquí? Ay, no. Y si les dieran un carro nuevo y una mansión nueva, menos, ¿verdad? Que se quede todo ahí, vámonos al cielo, amén. Vamos, que Dios les bendiga. Vamos a seguirles un poquito más adelante.
Ojalá les haya gustado. Es que hay tantas cosas en la Biblia, hermanos, que no se acaban. Entre más la leas, más aprendes. Amén. Bueno, ándale, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tu libro es tan profundo, Señora. En él, Señor, podemos hallar verdades, Señor, podemos hallar todo lo que el hombre necesita, Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pido que ayudes a mis hermanos y hermanas y prepares al mensajero que va a traer el mensaje esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Ay.